Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos, nuevo podcast de Entiende tu mente. Ya sabes, 20 minutos para entenderte mejor. Y aquí siempre ya sabes que estamos entre amigos. Y además el tema de hoy nos lo ha propuesto una amiga habitual del podcast, que es Dunia. Pero bueno, empezamos como siempre saludando al equipo habitual. Mónica González, nuestra coach, muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Y Luis Muiño, nuestro psicólogo, muy buenas. Hola a todos, ¿qué tal? Como decía, hoy el tema nos lo ha propuesto nuestra amiga Dunia, que nos pide que hablemos de un tema interesantísimo, que es el de la fobia social. Luis, ¿qué nos cuentas de la fobia social? Bueno, os cuento lo mismo que contábamos de todas las fobias, ¿verdad? Hemos hablado del doble mecanismo que lleva una fobia, hablando de otras, y vamos a volver a repetirlo. Simplemente esto ocurre también con las historias sociales. ¿Por qué le decimos que es un doble mecanismo? Porque lo que suele ocurrir es que primero hay como una especie de pequeño trauma. Eso que sale en las películas así del trauma que antecede a una fobia, no es cierto que haya un trauma brutal a lo peli de Hitchcock, pero sí es verdad que hay una época en la que 2, 3 cosas nos salen mal. En el caso de la fobia social, pues a lo mejor en la adolescencia hay un año en el que sufrimos acoso o por lo menos nos sentimos desplazados, hay un año en el que, bueno, empezamos con las chicas y la cosa no sale tan bien. Bien, hay como pequeños traumas. Y después entra en juego el segundo mecanismo. Empezamos a evitar. Ese es el segundo mecanismo. Empezamos a dejar de acudir a fiestas, dejamos de ir cuando hay personas que no conocemos, empezamos a cogerle miedo al asunto. Y a medida que evitamos, la cosa va peor. La cosa se va haciendo fóbica. Lo que en principio era simplemente inseguridad, se convierte en miedo. Y ese es el doble mecanismo de las fobias, ese es el doble mecanismo de la fobia social. Bueno, en la fobia social, con los mecanismos que explica Luis, lo que sentimos es ese miedo a sentirnos juzgados, a sentirnos humillados o incluso a hacer el ridículo en público cuando estamos con otras personas. Es una ansiedad ante situaciones sociales. Todo lo que nos exponga ante otros nos genera ese miedo. Y luego ese miedo, como comentamos hace un momento, se puede ir agudizando con el tiempo y haciéndose cada vez más radical, hasta el punto de limitar nuestra vida, de darnos ataques de pánico y, bueno, pues determinadas respuestas emocionales que se producen cuando es un miedo tan intenso que no somos capaces de gestionar la emoción. Bueno, la primera pregunta que se me viene a la cabeza para haceros es, generalmente la fobia social va conjuntamente a ¿qué? Es decir, Dunia y más amigos que han escrito nos hablan de la fobia social como algo que les ocurre cuando, por ejemplo, consideran que están pasando por una etapa de su vida en la que tienen más ansiedad, ¿no? ¿Con qué suele ir vinculada esa fobia social? Siempre con la ansiedad, eso seguro. De hecho, en el DSM-4, en el CIE-10, en los manuales de diagnóstico que utilizamos psicólogos y psiquiatras, la fobia se considera una forma de ansiedad. Es decir, está clasificada dentro de los trastornos de ansiedad. La fobia viene de una especie de miedo indefinido y eso es la ansiedad. O sea que sí, siempre el mayor síntoma es la ansiedad, que uno siente como incontrolable. Uno siente que cuando se va a acercar al objeto de la fobia, en este caso una reunión en la que hay personas que no conozco, un lugar que no domino, por ejemplo, discotecas, si a mí no me gusta bailar, cualquier cosa de ese tipo, entonces uno va acrecentando la fobia y cree que no va a poder controlarla. Sí, todos estos miedos, la ansiedad como tal es un miedo irrefrenable, además ante situaciones que no tienen por qué producirse muchas veces. Es un miedo que te preparas para esa situación y no siempre se produce. En el caso de la fobia social va muy ligada, como comentamos, a esas situaciones sociales. Las fiestas, que decía Luis, son horribles, pero situaciones incluso más normales, comer en público. La gente que sufre fobia social, comer en público le genera muchísimo rechazo, es una angustia a encontrarte en esa situación. También encuentros inesperados o el encontrarnos en reuniones sociales que no tengan el carácter de fiesta, pero que conozcas a gente nueva o que te encuentres con gente conocida, da igual, es exponerte en un contexto de densidad social, si me permitís, entre comillas,
pero anticipándote a que te vas a sentir mal, que es el concepto de ansiedad. No es timidez, no es un tema de introversión, no, de hecho, todos los que nos estáis escuchando podéis echarle un oídito a los podcasts que tenemos sobre ambas cosas, porque no es lo mismo, es una ansiedad, como dice Luis, catalogado dentro de los trastornos de ansiedad y que provoca una angustia verdaderamente terrible. Sí, bueno, además como aquí me encanta siempre, ¿verdad?, llevarlo todo a lo que todos hemos podido sentir en algún momento. Seguramente pues muchos de los que escuchamos este podcast, pues a lo mejor no hemos estado, no hemos llegado a la fobia social, pero sí hemos pasado por momentos en nuestra vida en los que, oye, pues nos daba apuro el asistir a determinado sitio porque nos sentíamos fuera de lugar, por ejemplo, o no sé, o que no íbamos con el conocimiento adecuado para estar allí, o no íbamos con el aspecto adecuado para estar allí, etc, etc, etc. Pero bueno, supongo que, como decíamos antes, la fobia es continuada en el tiempo, acrecentándose cada vez más y, como decíamos en ese podcast, a medida que pasa más tiempo, se hace más grande. Eso es, y de hecho no es lo mismo. O sea, es una cosa que te repiten muchas veces las personas que tienen un determinado tipo de fobia. No es lo mismo el desasosiego que a veces sentimos, por ejemplo, los que somos introvertidos. No es lo mismo lo que sienten a veces los inseguros, los tímidos, que una fobia social. Una fobia social es desproporcionada. Sí, o sea, puede llegar a ataques de pánico, como decimos, ¿no? Y además el componente de encontrarnos ante una situación inesperada o hablar en público, ese tipo de cosas asociadas a la evitación, que es lo que agudiza la segunda fase, como comentábamos antes. La evitación lo que hace es que engrandezcas cada vez más y cada vez evitas más, con lo cual es un poco como cíclico, ¿no? O sea, estás engrandeciendo el problema con lo que crees que lo solucionas, que en el fondo no lo estás solucionando. O sea, esto sí que nos gustaría que lo oyeran, lo interiorizada a las personas que nos estáis escuchando, porque esa sensación que tenemos de si evito el peligro, estoy solucionando el problema, es falsa. No solucionamos el problema, lo estamos engrandeciendo. Estamos dando mucha fuerza al miedo, ¿verdad? Exacto. Y cuando somos conscientes de eso, a lo mejor, mira, en más de un podcast nos ha escrito alguien, a mí me emociona eso cuando dice, oye, mira, acabo de darme cuenta de, ¿no? Pasó, por ejemplo, con el podcast que hicimos de la adicción al trabajo. Alguien que lo escuchó y dijo, oye, me acabo de dar cuenta de esto, ¿no? Si alguien se da cuenta ahora mismo que puede estar en ese momento de realmente tener fobia social, de no querer compartir espacios con gente, por sentirse realmente incómodo y sufrir, ¿qué es lo que hacéis en terapia con ellos? ¿Qué es lo que les aconsejáis? Bueno, a ver, vamos a empezar por una cosa que no solemos decir en este espacio y tal. Quiero decir, intentamos no abusar de ello. Hay que ir a terapia. Sí. Es decir, mirar que en otros espacios que hemos hecho sobre otro tipo de problemas, pues bueno, hemos dado consejos para ir trabajándolo uno mismo y creo que hay cosas que se pueden resolver por sí mismos. Es muy, muy difícil resolver una fobia solo, porque hay un aspecto técnico en todo esto que es difícil que uno tenga suficientes herramientas, mecanismos. ¿Y cuáles son las herramientas? 2. A ver, lo que se hace con una fobia social es un acercamiento progresivo hacia los objetos del miedo, en este caso hacia las reuniones sociales, hacia cuestiones de conocer gente o de irrupciones de personas que en ese momento no esperabas, ¿vale? Un acercamiento progresivo, paso a paso, con 2 características, y es reduciendo la ansiedad, por una parte, y eso requiere un método. Bien sea relajación, bien sea hipnosis, requiere un método. Y 2, con sensación de control. Es decir, algo que te provea de la sensación de que tú vas a poder con ello, de que no va a pasar nada, de que te sientes seguro. Las 2 cuestiones requieren metodología. Y la metodología es especial, es técnica. Aquí sí que de verdad hago ese llamamiento a las fobias, incluida la fobia social. De verdad que creo que el mejor método es la psicoterapia. Y además yo aquí diría y aconsejaría, bueno, pues a todo el mundo que en algún momento pueda llegar a eso, a la fobia,
que vaya a terapia más que nada porque muchas veces, y hablamos en su día aquí de la indefensión aprendida, la persona piensa que no, llega a pensar que no tiene solución. Y sí que la hay. Y pasa por ahí a una buena terapia. Por supuesto que la hay. Yo creo que, las herramientas que ahora mismo tiene el campo de la psicología y la psicoterapia en particular son absolutamente poderosas para resolver los problemas de ansiedad. Y bueno, lo digo porque alguna que otra vez lo he tenido que hacer, recurrir a algún profesional para que cortara ese tipo de cosas. Y sí que lo hay, sí que tiene solución. A veces nos vemos sumergidos en un problema y ese problema casi nos ahoga, pero es una sensación absolutamente subjetiva. El terapeuta nos puede ayudar. El ir a terapia, ya lo hemos dicho más de una vez y de hecho tenemos un podcast dedicado a esto. Ir a terapia es como cuando te duele la garganta y vas al médico. Tenemos que normalizarlo porque lo que está en juego es nuestro bienestar y nuestra felicidad. También sí que me gustaría recomendar que cuando vayas a ir a terapia, porque veas que no eres capaz de gestionar esa ansiedad, porque veas que está entorpeciendo tu vida diaria, está cambiando tus conductas, tus gustos, te limita tanto que no puedes, sí que creo que es interesante que hagas una reflexión previa. En algunos casos de fobia social hay antecedentes de algún pequeño trauma, no de estos grandes traumas que decíamos al principio, pero sí de alguno pequeño. Revisa un poco en tu historia personal, a ver si ha habido algo, alguna situación en la que te has visto inmerso, porque eso le va a ayudar al terapeuta. Esa es una primera recomendación que yo daría antes de ir a terapia. Y la segunda cosa que recomendaría, al margen de lo que ha comentado Luis, que es la clave, el ir aproximándote paulatinamente y con ayuda y con esa sensación de control, es que desafíes un poco tus pensamientos. Es decir, el ciclo es pensamiento, emoción y acción. Tú piensas que va a pasar algo terrible, la emoción manifiesta que va a pasar algo terrible y actúas como que va a pasar algo terrible. Desafía un poco eso cuando vayas cogiendo la ayuda y visualízate en una situación mucho más confortable. Por ejemplo, a gente que tiene miedo a hablar en público, que no llega a un trastorno de ansiedad, pero que sí que es un miedo, pues muchas veces yo le recomiendo, tienes que verte en el escenario disfrutando. Pero es que voy a sudar, es que lo voy a pasar mal, es que me voy a quedar en blanco. No, aísla ese pensamiento, intenta eliminar ese pensamiento y trata de visualizarte en positivo. Y digo esto como complemento a terapia. Como complemento, porque creo que es una cosa que más allá de la profesionalidad que va a tener un terapeuta, te puede ayudar también y puede ayudar al terapeuta a llevarte a esa solución más rápido. Pues, ¿qué os parece si ahora hacemos lo que hacemos siempre en este momento del podcast, que es animarte a que cojas ese cuadernito, si es que lo tienes ya, con las, bueno, iba a decir las tips, ¿no? Que dejamos al final de cada podcast, pero voy a decir en vez de tips, consejos o ideas, porque con muy buen criterio hace poco una amiga nuestra, oyente, Ana, nos dijo, oye, el castellano es precioso, el español es precioso, hay cantidad de palabras para usar sin recurrir al anglicismo y, oye, Ana, tienes razón. Se me escapará alguna que otra vez, pero tienes razón. Venga, vamos allá. En nada nos quedamos con esos consejos, esas ideas y de verdad, gracias por escuchar Entiende tu mente y por demostrar que estás ahí, que te importa este podcast y que además con tus comentarios quieres ayudarnos a cada vez a hacerlo un poquitín mejor. En este huequito tengo que hablarte del Club Entiende tu Mente, que lo forman muchos amigos tal vez como tú y que son los responsables de que esto siga adelante. Bueno, seguro que a lo largo del día, como ya te he contado alguna vez, eres de los míos que pones la tele, la radio y te encuentras contenidos informativos, también de entretenimiento, algunas veces que te aportan a nivel educativo, pero muchos echábamos en falta emplear nuestro tiempo, parte de nuestro tiempo al día, en escuchar contenidos que nos aporten sobre crecimiento personal, habilidades sociales, coaching empresarial, psicología social, terapia de pareja, escuela de padres. Bueno, al estilo más o menos de lo que escuchas en este podcast. Por eso hemos hecho un gran equipo y hemos creado el Club Entiende tu Mente, que por un lado te brinda esos contenidos de forma exclusiva y por otro nos ayuda a sustentar este proyecto que tanto nos apasiona. Infórmate y si te apetece, sin ningún tipo de compromiso, si ves que va contigo, si quieres consumir esos contenidos de forma habitual y proponer nuevos contenidos, puedes unirte por muy poco. Tienes toda la info en entiendetumente.info. Acércate si quieres y echa un vistazo. Seguimos aquí, esto es Entiende tu Mente, gracias por seguir ahí, gracias por ser uno más. Si es tu primera vez escuchándolo, bienvenido, tienes un montón de podcasts más para escuchar. Bueno, llega el momento de quedarnos con unas cuantas ideas. Ana, oyente Ana, ideas, no tips, ¿vale?
del tema que hemos comentado hoy a petición de nuestra amiga Dunia. ¿Con qué nos quedamos como ideas sobre la fobia social? Bueno, yo creo que lo primero es identificar que la tienes. Es decir, decidir que está trascendiendo a las timideces normales, a los, miedos, inseguridades que a veces nos aquejan a todos. Que ya lo que te está ocurriendo está trascendiendo. Entonces, te doy algunas ideas que nos sirven a los psicólogos para identificarlo, ¿no? Uno es la duración. En todos los manuales de diagnóstico hablamos de 6 meses. Es decir, el problema te está dando la lata desde hace 6 meses. Eso puede ser una buena idea para identificar, ¿no? Y la otra es el sufrimiento y la limitación vital que te está causando. Es decir, estás dejando de hacer cosas ya, muchas, por fobia social. Es ese sitio al que te apetece ir, pero no estás yendo. Y si lo piensas, aunque te hayas dado excusas a ti misma o a ti mismo, si lo piensas, sabes que es por fobia social. Entonces, si la cosa está durando más de 6 meses y hay realmente limitación vital, hay sufrimiento, hay obsesión con el problema, entonces tienes fobia social. Sí, una vez que has diagnosticado eso, nuestra recomendación o consejo es visita a un terapeuta, seguro que va a encontrar el modo de ayudarte. Trata de hacer un acopio de lo que ha pasado en tu vida que te haya podido ir acompañando a que llegues a esa situación o ayudar a que llegues a esa situación, y cuando vayas con esa terapia, acompáñalo también de una visualización positiva. Esa recomendación de mientras vas trabajando con el control de la ansiedad, con el control del miedo, con el control en sí mismo de la situación, vete trabajando también con una visualización en esos entornos en los que te hace sufrir solamente la idea de pensar que estás en ellos. Visualízate disfrutando. Aparta el pensamiento negativo y visualízate disfrutando. Me encantan las ideas y sobre todo remarcamos esa que ya comentamos en su día cuando hablábamos de las fobias en general, ¿no? Que es ir a terapia y que sí, que se puede salir, que eso no es para siempre. Pues muchas gracias, Luis, Mónica, y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima a todos y a todas. Muchísimas gracias. Y en el próximo podcast hablaremos de las crisis de los 40, de los 30, de los 50, esas crisis que nos llegan al cumplir años en cada década o en cualquier otro momento. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Suscríbete a Entiende tu Mente en iTunes, iVoox, Tuning o tu aplicación favorita de podcast.